ella le pregunta a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Lo cual nos deja ver de que siempre hubo personas que tuvieron claro el conocimiento de que un día Dios cumpliría la promesa que había dado en el principio. Pero también a la vez la historia nos va dejando ver cómo otros abandonaron el camino, como el mismo Judas, que aún caminando con el Señor Jesucristo lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. Lo que nosotros podemos ver ahora es que un día, en el futuro, relativamente cercano, iglesia, en este universo será totalmente destruido, estará bajo el peso de la ira consumidora de Dios, en un castigo completamente final que se derretirá en un holocausto definitivo de inimaginable intensidad, como nos lo muestra la Escritura. Es decir, que todo va a ser completamente acabado. Y para los enemigos de Dios, ese juicio será una pesadilla ineludible. Nadie se va a poder escapar. Algunos creen que se van a poder escapar, que se van a poder esconder, pero no, para esos hombres va a ser ineludible. De igual manera, para los hijos de Dios significará el cumplimiento de la esperanza de los cristianos, es decir, un sueño hecho realidad de lo que nosotros estamos esperando en los albores de los alrededores de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y seguido por la creación, como lo promete la Escritura, de nuevos cielos y nueva tierra. Pero lo interesante es que para Dios mismo realmente esto marcará su triunfo total sobre todos los que se le oponen, e inclusive la destrucción final de la muerte y la total erradicación del pecado. Quiero hablar de eso en esta mañana con respecto al llamado que Pedro hace para el final del tiempo, y ese es el título de la enseñanza, si usted está tomando nota, un llamado para el tiempo final. Y vamos a entrar en ese capítulo 3 en su parte hacia el final, donde Pedro precisamente nos deja ver claramente que si los creyentes esperan vivir eternamente en una morada de justicia, en una nueva tierra, entonces lo que tienen que comprender es que deberían realmente practicar la justicia en esta tierra. Es decir, vivir en obediencia a la palabra de manera que refleja realmente quién es su Señor. Y por tal razón, Pedro dedica esta porción, este final de su segunda epístola, a una serie de exhortaciones en que repite realmente y termina resumiendo todo su interés pastoral, es decir, el propósito por el cual había escrito esta carta. Entonces, como tal, en esta mañana vamos a ver 3 puntos que hacen referencia al llamado del tiempo final. ¿Sí? Lo primero es esperar en la promesa. Lo segundo es esperar con paciencia. Y lo tercero es esperar en la palabra con firmeza y una actitud de adoración. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y como siempre, te invito a que tengas tu Biblia. Si necesitas una Biblia, puedes levantar tu mano y nuestros ujieres le acercarán una, pero en lo posible trate de tener una Biblia en su mano, mi hermano. De tal manera que usted pueda ir a la Escritura y darse cuenta lo que Dios ha plasmado realmente con respecto a un tema como eso tan precioso. Entonces vamos a mirar el primer punto, precisamente, y tiene que ver con esperar en la promesa. Y lo encontramos aquí en el versículo 14, pero primero quiero hacer la lectura de todo el texto y que usted me acompañe y luego oramos. Dice la palabra del Señor, capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, versículo 14 al 18, dice la Escritura: Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le fue dada. Versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre, Rey de gloria y majestad, soberano Dios, tú que eres inmutable y que vives por los siglos de los siglos, tú, bendito Señor, que eres santo y justo, y que haces todas las cosas conforme al designio de tu voluntad, rogamos a ti, Padre de la gloria, que nosotros podamos evaluar a la luz de tu palabra, Señor, nuestras vidas, la manera como estamos viviendo, como lo veíamos hace 8 días, pero también, Señor, la manera como nosotros debemos vivir, aguardando precisamente el ser hallados fieles por nuestro Señor Jesucristo, tomando la actitud correcta como creyentes, como testigos tuyos, y por supuesto adorándote y exaltándote en Cristo Jesús, como debe ser. Rogamos que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas y dándonos el entendimiento necesario para seguir siendo renovados y a la vez transformados en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros estamos mirando acá y nos centramos en el llamado que Pedro va o está haciendo hacia el final de los tiempos, realmente tenemos que darnos cuenta en ese primer punto que lo encontramos acá en el versículo 14 y es esperar en la promesa. Es un llamado de esperar, el llamado que Pedro está haciendo, y es que les dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas. Es decir, se estaba teniendo un tiempo de anhelo y de deseo de alcanzar algo, se estaba guardando, se estaba procurando utilizar el término de manera correcta y de manera diligente, el ser hallados en el Señor en paz, sin mancha e irreprensibilidad. Pero es interesante ver que cuando nosotros vemos aquí la palabra en la versión de las Américas, por tanto, como bien nos lo deja ver en el caso de la Reina Valera, que nos dice por lo cual, o en la Nueva Versión Internacional, por eso. La transición que encontramos en este versículo con respecto a lo que antecede, ¿sí? Y que antecede ¿de dónde? Desde el versículo 13, cuando dice que según la promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, es decir, lo anterior. Y uno podría darse cuenta acá que Pedro estaba hablando de algo inmediato, cercano, y es aguardar ese nuevo tiempo. Pero también a la vez, en el contexto de la carta, el saber que Pedro ha hecho una exhortación a los hijos de Dios a vivir de una manera que realmente puedan soportar y esperar realmente la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y realmente esto se refleja en la justicia que caracteriza el ambiente libre de pecado de los santos
en el día del Señor, donde debe obrar ya en los corazones de la vida de los creyentes, de aquellos que han sido redimidos. Es decir, nosotros desde ya estamos reflejando y debemos reflejar una vida que muestra que ya hemos sido redimidos, que hemos sido liberados completamente del pecado, como Pablo lo deja ver en el libro de Romanos, tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 8 que estuvimos leyendo. Y lo que podemos observar acá es que Pedro les está hablando a ellos, les está diciendo que ellos estaban aguardando. Observa que dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis. Era una actitud que ellos tenían. ¿Qué actitud tenían? La de esperar en todas las cosas que Pedro, les había anunciado. Y que mientras estuviera Pedro con vida, siempre se iba a estar esforzando por estarles recordando a ellos todo lo que él había comprendido. Y por eso recordamos que en la carta les dice que él va a estar, mientras esté en ese cuerpo, mientras esté con vida, recordándoles para que ellos realmente pudieran vivir de la manera como nos insta la Escritura, como les instaba la Escritura. Ahora, cuando hablamos de esta parte, debemos siempre tratar de ubicarnos de que no había Nuevo Testamento. Entonces Pedro les está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, las cuales ellos conocían y estudiaban y sobre ellas se basaban para poder ver realmente el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que, si usted recuerda, Él les dice en el capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, o más bien si me voy más atrás, desde el versículo 1 del capítulo 1, que Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol, ¿de quién? De Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa a la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, y luego en el versículo 3 cuando dice, y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, lo que Pedro quería era siempre estarle recordando eso, el llamado que Dios les había hecho y la manera como debían vivir. A aquellos que Dios les había concedido esa fe, como lo estudiamos al principio de la epístola, igualmente preciosa a la que Pedro tenía. ¿Sí? ¿Y cómo habían alcanzado eso? Bueno, se los había dado Dios, y ahora que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que Pedro hace es que se dirige a los creyentes, y por eso siempre usted se dará cuenta que les llama acá, en esta carta siempre les dice amados. ¿Por qué? Porque estos hombres eran los que estaban esperando precisamente la venida del Señor, aquellos que sabían que en realidad el día del Señor vendría. Y acá vale la pena mencionar entonces que ellos lo tenían presente. Ellos tenían presente que eso que Pedro había anunciado, pero que ellos en su conocimiento y su entendimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento sabían de la promesa que Dios había hecho desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces ellos en realidad sabían que ese día llegaría, y ellos lo aguardaban con la seguridad de que esto iba a ser una realidad. Ahora, lo que Pedro podemos darnos cuenta acá, en este punto que estamos hablando de esperar en la promesa, Pedro lo que hace es que les está animando a ser diligentes. Y quiero que observes en tu Biblia que Pedro hace la mención cuando él dice procurad con diligencia. En la versión Reina Valera dice esfuércense, ¿cierto? ¿Por qué? Por ser hallados en él en paz, sin mancha e irreprensibilidad, según la versión de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Pero el punto aquí entonces, ¿cuál es, mis amados? ¿A qué se refiere realmente Pedro? Cuando está hablando de que ellos deberían ser hallados, hablando en el momento en que el Señor Jesucristo regrese, deben ser hallados en paz,
sin mancha y sin irreprensibilidad. Y creo que es ahí donde lleva a meditar realmente, porque tiene que ver con lo que Dios ha prometido. Y usted y yo no podemos vivir en santidad si realmente no tenemos una base y un fundamento que nos lleve precisamente a llevar una vida de obediencia en la palabra, a que nosotros estemos separados del pecado realmente, si en nosotros no hay una certeza y una seguridad de que lo que Dios ha prometido es verdad y lo va a cumplir. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Si usted mira en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, lo tiene ahí muy cerca, antes de Timoteo, de 1 Timoteo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, la Escritura dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, ¿de qué manera? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 13, versículo 11, podemos también encontrar que el texto dice que una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso, no, perdón, creo que, no, ese texto no es, discúlpeme, aquí yo lo escribí mal. Permítame ver si es Corintios que tengo acá. Ok. Entonces les decía que cuando nosotros vemos, y estaba mencionando ahí 1 Tesalonicenses 5:23, de que nosotros debemos vivir con toda irreprensibilidad, es el mismo llamado que Pedro está haciendo. Y date cuenta, si vuelves ahí a 2 de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 13, el texto que estamos mencionando aquí, el versículo 14, es completamente contrario a lo que Pedro está describiendo de los falsos maestros, de los burladores en el versículo 13 del capítulo 2, obsérvalo, cuando dice, sufriendo mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos, durante el día son manchas e inmundicias. Son las mismas palabras, pero en contrario. Observa que acá dice sin mancha e irreprensible. En cuanto a los falsos, se refiere que son manchas e inmundicias, y son las mismas palabras en el griego, haciendo referencia a que si esas personas viven de esa manera, nosotros debemos ser como creyentes que aguardamos con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entonces hacerlo de manera que refleje, primero que todo, Él habla aquí de ser hallados por Él, por el Señor en paz, pero también sin mancha e irreprensibles. Y aquí es entonces donde encontramos una responsabilidad del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente realmente, cada creyente tiene la responsabilidad de esforzarse por ser diligente de tal manera que refleje lo que Dios ha hecho en él como una nueva criatura. Es responsabilidad del creyente. El creyente no puede simplemente pasar por alto, decir yo soy salvo, yo tuve fe para creer en Jesucristo, o Dios me ha dado la fe, pero no me preocupo por crecer realmente, por mantenerme realmente en esta forma, sin mancha e irreprensible. ¿Por qué? Porque es que precisamente ese es el proceso que nosotros conocemos como santificación progresiva, valga la redundancia. Y entonces, ¿qué es lo que nos cambia a nosotros? ¿Qué es lo que nos transforma? El Espíritu Santo que mora en el creyente, y que a medida que nosotros estudiamos la Escritura, entonces aprendemos que debemos vivir de esa manera, sin mancha e irreprensibilidad. Pero es interesante entonces también que debe saber que al final rendirá cuentas por su vida, que su manera de vivir mientras el Señor regresa tiene que ser una vida que refleje el llamado que Dios le ha hecho. No solamente porque nosotros vamos a tener la vida eterna,
¿sí?, al partir de este cuerpo, cuando el Señor Jesucristo venga, sino que desde ya debemos vivir de una manera que refleja precisamente que esperamos al Rey de Gloria. Y lo que podemos darnos cuenta aquí es que Pedro manifiesta que como creyentes es necesario mantenernos limpios, que debemos esforzarnos por ser puros, es decir, en una vida de santidad, como ya lo mencioné, apartados del pecado, y no como los burladores, que es lo que nos deja ver el contexto de la epístola, los falsos que no les importaba su manera de vivir, porque al final ellos argumentaban que no iba a pasar absolutamente nada. Y recordarás que dice, ¿cuánto tiempo llevamos? Aún los burladores de este tiempo estaban diciendo, han pasado más de 30 años desde que vino Jesucristo y no ha vuelto. Y que cuando Pedro hace la mención precisamente en los tiempos, ¿recuerdas? Estuvimos hablando de que realmente no se podía mirar desde la perspectiva del tiempo en el cosmos, es decir, en la tierra, lo que nosotros manejamos como días de 24 horas, sino en el tiempo de Dios, en el tiempo divino de Dios. Pero nosotros somos exhortados a vivir de una manera completamente diferente. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 2, versículo 15, y el apóstol Pablo escribiendo precisamente a la iglesia de Filipos en el versículo 15 del capítulo 2, les dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, y observa que dice sin tacha, que es en las mismas palabras, sin mancha, en medio de una generación torcida, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es un llamado, y nosotros estamos llamados a esperar en la promesa, en lo que Dios ha prometido, no en lo que el mundo nos quiere presentar, no en lo que tú y yo vemos con nuestros ojos físicos, sino que realmente es bajo la dirección del Espíritu Santo, es decir, con nuestros ojos espirituales, para saber que nosotros estamos esperando que la promesa del Señor, es decir, que así como nuestro Señor Jesucristo vino, fue prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, y vino, entonces también la palabra de Dios dice que Él volverá, que vendrá como ladrón en la noche. Entonces nosotros también esperamos en la promesa. Pero que mientras esperamos en la promesa, debemos ser hombres y mujeres que reflejamos esa vida de piedad, esa vida de santidad, separados del pecado, como Pablo lo ha dicho aquí, de tal manera que somos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Son las mismas palabras que Pedro está utilizando aquí en su epístola. El punto es tener claro que cada uno como creyentes debemos constantemente reflejar a Cristo el Señor en nuestras vidas. Sea hombre o sea mujer, sea esposo o esposa, sea hijo o hija, sea un adolescente o no sea un adolescente, si afirma que conoce al Señor Jesucristo, sea una persona mayor o no sea un hombre o una mujer mayor, todos debemos estar siempre recordando que aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que entre más tiempo nosotros caminamos con el Señor, porque usted, si le preguntaran hoy, ¿y usted hace cuánto camina en la vida de piedad? Y usted dijera 20 o 30 años, y la pregunta sería, mirándole a los ojos, es, ¿y usted vive de esa manera piadosa como la Biblia lo está describiendo? ¿Es usted una persona que está reflejando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está esperando ahí, que aborrece el pecado, que desea la santidad, que teme al Señor y que ruega en oración por ser guardado, que aunque tiene la certeza de que va a ser preservado, porque así mismo lo dice la Escritura, su corazón está firme en ello? Es ahí donde está el punto. Nuestras vidas deben ser irreprensibles, de tal manera que nadie tenga en lo posible nada que decir de nosotros.
La irreprensibilidad no habla de perfección, pero en lo posible donde nadie tenga que decir nada de nosotros. Es lo que nosotros tenemos que ver ahí cuando Pedro está mencionando eso. Y si usted se da cuenta y mira en su texto bíblico, usted se dará cuenta que él habla también de esperando precisamente o procurando con diligencia, ¿sí?, el ser hallado por él. En este caso estamos hablando, él se refiere al Señor Jesucristo, en paz. Es decir, con tal certeza en el corazón de que realmente ha sido redimido en la sangre de Jesús y que como tal no va a haber ninguna condenación sobre él o sobre usted o sobre mí si es creyente, porque ya realmente Cristo nos ha puesto en paz con Dios. Esa clase de paz que destierra tanto las preocupaciones terrenales como los temores cósmicos, podríamos decir. Y cuando hablo de temores cósmicos me refiero a la destrucción. Y yo les mencionaba hace 8 días cómo realmente uno ve que cada vez salen más anuncios de que fulanito, que sutanito ya sabe cuándo es la fecha de la destrucción de todo esto, o que tiembla y entonces la gente está con temor, con miedo, esto se va a destruir, entonces tembló allí o tembló allá o tembló aquí realmente, y entonces ¿qué va a pasar? No, nosotros debemos ser personas con esa tranquilidad y esa seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos esa paz. Ahora, esa paz proviene precisamente de la condición en la que nos encontramos ahora, de tener la certeza de que Cristo me ha redimido a mí. Ahora, si usted no tiene esa paz, tiene problemas, porque entonces usted todavía no está seguro. Y como siempre pregunto, ¿estás preparado para morir esta noche? ¿Estás preparado? ¿Tienes la paz realmente necesaria para, si es la hora de encontrarte con el Señor? Es de esa paz de la que Pedro está hablando acá cuando él dice, y ser hallados por él en paz. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es decir, donde sabemos que sobre nosotros no pesa el acta de nuestros pecados. Una paz que llega realmente al saber con toda seguridad de que nuestros pecados están perdonados. Ahora, esa paz también tiene que ver con las situaciones en las que tal vez muchos de nosotros podamos estar viviendo o haber vivido o que vamos a vivir. Situaciones que realmente vemos que las cosas se ponen peludas, como decimos, que son terribles. Situaciones que tal vez parece que no tenemos escapadero, que el agua nos está llegando al cuello, que nos va a ahogar, o la soga que se va apretando y uno dice como que esto ya es mi fin. Pero ese fin a la vez no me deja estar en paz, me ha quitado completamente la tranquilidad de confiar en el Señor. No puedo, no tengo paz en mi corazón, vivo intranquilo, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque he perdido completamente la comprensión de lo que significa que el Dios soberano y poderoso está gobernando y reinando sobre toda su creación. Es decir, que nos estamos afanando. Pero por terribles que se pongan las cosas a medida que la historia humana se dirige hacia la destrucción final, mis hermanos, los creyentes que viven en esperanza deben ser personas que gozan realmente de la continua y asentada paz. Es decir, que aun cuando nos sentamos a hablar con alguien y le preguntamos cómo está y nos deja ver su situación, su vida no nos está reflejando angustia y temor y como que si estoy a punto de mi corazón estallar porque no soporto más la situación que estoy viviendo. O por el contrario, nos deja ver esa paz que refleja el gozo continuo de saber que quien gobierna su vida y tiene el control completo es el Señor.
Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Y el apóstol Pablo está hablando ahí en el versículo 9. Voy a tomarlo desde el 6 para entrar en el contexto, y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, es decir, no del conocimiento del mundo, no del consejo que la gente te quiere dar o tú le quieres dar a la gente como para que la gente se sienta bien, sino que dice, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Y observa que Pablo toma el contexto del Antiguo Testamento y dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que ha preparado, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, el conocimiento, este es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Enviar un Salvador, redimir a sus amados en la sangre del Cordero, librarlos de la condenación y ofrecerles una eternidad con el Rey de Gloria. Esas son las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre. Es decir, lo que ahora nosotros comprendemos y otros no entienden. Observa Filipenses 4:6 en el contexto que lo conocemos, y es cuando Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa vuestro entendimiento, ¿sí?, guardará sus vidas en Cristo Jesús. Parafrasear un poco. Es decir, tiene que haber una confianza, una certeza. Esto se está derrumbando, se está acabando todo alrededor. Siempre en mi mente llega, bajo la dirección del Espíritu Santo, el recuerdo de Job, y siempre digo, ¿qué más que lo que Job vivió? Que el mismo día se le estuviera diciendo que todo se acabó, que a sus hijos fueron muertos, que le robaron todas sus pertenencias y todo. Y aparte de eso, entonces, después, ¿qué? La enfermedad. Y sin embargo, lo que se gestaba en lo sobrenatural era en qué momento Job maldeciría a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestra esperanza? Lastimosamente, iglesia, hay tanta reprensibilidad hoy en día en muchos de los cristianos por falta de una sensatez en cuanto a lo que son y de quién son, que lo acabamos de leer en Filipenses capítulo 2 versículo 15, ¿lo recuerdas? Para que nosotros seamos irreprensibles. Voy a volverlo a recordar: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando el mundo que está observando, digamos, la presencia de su buena conducta, la reputación sin mancha de tales cristianos, sirve como un testimonio esencial. ¿Para qué? Para la esperanza de la transformación en el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es el que transforma la vida de las personas. Sabemos que es Dios el que obra en la vida de esas personas. Pero cuando nosotros realmente nuestra conducta, que es observada por otras personas sin mancha, entonces realmente de alguna manera estamos afectando en la manera para vivir. Si usted recuerda al pastor Enrique, que estuvo con nosotros Enrique Sarria en la conferencia del año pasado, usted recordará que él hablaba de una hermana la cual tenía una enfermedad mortal, estaba en el hospital
Y los sorprendió a todos ellos, porque ella no estaba alicaída, sino que ella reía y mantenía el gozo. Y ese gozo ministró a los que llegaban a visitarla para fortalecerla, y los que salían fortalecidos eran los que habían ido a visitarla, porque reflejaba algo completamente diferente. Entonces, por ejemplo, para los creyentes la promesa del regreso de Cristo sirve como un poderoso incentivo para vivir en santidad. Si tú no estás viviendo en santidad, es porque no tienes en cuenta el regreso de Cristo, porque no estás pensando de que vas a rendir cuentas. El hecho de que seamos redimidos en la sangre del Señor para los creyentes no significa que entonces podemos vivir una vida de desorden. Después de todo, la rendición futura de cuentas y la recompensa celestial son motivaciones convincentes que animan a los creyentes precisamente ¿a qué? A abandonar los medios de la gracia, lastimosamente. ¿Y qué? ¿Cuáles son esos medios de la gracia? Los medios de la gracia precisamente que podemos observar y lo cual necesitamos siempre estar presente ahí es, por ejemplo, la oración y la alabanza. Recuérdalo, Filipenses 4:6 que nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Ahí ya nos llevó a orar delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. Entonces, adoración, alabanza. Pero también necesitamos la asimilación de la Biblia. Acompáñame ahí pegadito a la segunda epístola, a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 21 al 23. Podemos ir hasta el 25, pero mira esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ese es el punto, mi amado. Pero lo interesante es que no solamente lo peligroso de olvidar la práctica de los medios de la gracia, sino que es que hay que mantenerlos. Tenemos la oración, tenemos la alabanza o la adoración, tenemos el estudio de la palabra, pero algo que la gente menosprecia lastimosamente dentro de las iglesias, sin descartar esta, es la celebración de la Santa Cena del Señor. Para mucha gente no le interesa. Le da lo mismo, tomarla o no tomarla. Si no se ha bautizado, pues ¿qué debo hacer? Como dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya he entendido mi condición. Entonces hay una actitud de bautizarse. ¿Cómo puedo ser miembro realmente? ¿Qué significa ser miembro de la congregación? Ok, porque veo que la membresía o los miembros de la iglesia toman la Santa Cena. Y el reflejo, el significado de lo que significa, de lo que es la Santa Cena, que es precisamente recordar la muerte de Cristo, es decir, yo me identifico con la muerte de Jesucristo, como bien nos lo dice 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 28. Pero uno más, y lo expuso Joan de alguna manera hace 15 días, la hermandad, el compañerismo, el amor. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Hay gente que no le interesa. Hay gente que está bien si viene a la iglesia o no viene a la iglesia. Y estoy hablando de constantemente, no estoy diciendo personas que hayan salido hoy por ser puente o algo. Estoy hablando de una constante, de que sus vidas son parte de la iglesia. Se identifican con lo que la iglesia hace. Entonces cuando suben y dan los anuncios y dicen mañana lunes tenemos clase, y la gente presta atención y viene a la clase. El miércoles tenemos clase historia de la iglesia.
aunque la historia de la iglesia no te santifica, sí te ayuda a comprender y a ver la mano de Dios fiel durante más de 2000 años que lleva la iglesia. Pero cuando tú menosprecias eso, estás menospreciando el practicar con diligencia los medios de la gracia, mi amado. Cuando tú descuidas la oración, ya lo mencioné, cuando tú descuidas la alabanza, es decir, la actitud de vivir agradecido con Dios constantemente, cuando tú descuidas la enseñanza de la Escritura, como ya lo mencioné también, la celebración de la Santa Cena y por supuesto el compañerismo, como lo estamos mencionando. Entonces significa que no estás esperando en la promesa, que para ti no hay promesa de que el Señor va a regresar, que tal vez tienes problemas con eso. Y esto nos conecta con el segundo punto precisamente aquí, y es esperar con paciencia, es el segundo punto que encontramos, y lo vemos en el versículo 15, para quienes tienen sus Biblias ahí a la mano. Observa por favor que Pedro está diciendo ahora, luego él dice, y considerar. Considerar, ¿con qué? Con paciencia de nuestro Señor como salvación, en esta versión. Y el llamado que Pedro realmente está haciendo es un llamado a sus lectores a reflexionar con atención y detenimiento en la paciencia del Señor. Es decir, si el punto 1, que era esperar en la paciencia, tú no lo estás teniendo en cuenta, Pedro le está diciendo a sus lectores, y la palabra tener en cuenta la promesa, porque entonces no vas a ser paciente. Y si tú no eres paciente, entonces ¿qué va a suceder? Vas a ser como muchos de los que podemos observar en este libro, que se quedaron en la mitad del camino, que simplemente abandonaron las banderas, que simplemente se dejaron guiar por los falsos maestros del Antiguo Testamento, por los falsos maestros de los que Pedro está hablando acá en el Nuevo Testamento, y abandonaron el camino. ¿Cuántos de los que vemos acá, nosotros, de los que estamos acá, sabemos de personas que estaban acá, que venían acá y nunca más volvieron? Nunca más. ¿Por qué? Porque no lo comprendieron. Porque no tuvieron en cuenta la promesa. Porque es mejor alimentar nuestra carne hoy y disfrutar, a mirar más bien hacia el futuro, en la promesa que hay de la venida del Señor. Es interesante que Pedro está diciendo, y si miras tu texto bíblico, el texto bíblico, Pedro está diciendo, considerar la paciencia de nuestro Señor. Es decir, Él pone al Señor como ejemplo, es decir, tienes que tener paciencia. Porque ¿sabes qué? Y acá la palabra Señor se refiere al Dios Padre, no al Hijo, sino al Padre, que precisamente no ha enviado a su Hijo Jesucristo porque Él está esperando que la conversión de todos aquellos que Él amó desde el pasado eterno, de todos sus escogidos, ¿sí? Para que ninguno perezca, y la espera con paciencia en un tiempo divino y no en el tiempo cósmico, es decir, en el tiempo del Señor, como nos lo menciona el capítulo 3, versículo 8, cuando dice que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo donde tú y yo de pronto decimos, como lo expresamos de alguna manera pecaminosa, estoy cansado, ya no aguanto más. Ya, no soporto tal cosa. ¿Qué no soportas? ¿La enfermedad? ¿No soportas el desasosiego? ¿Qué no estás soportando? Porque ese soportar es en la carne. Pero el soportar de la Biblia es en la voluntad de Dios, en la esperanza de nuestros ojos puestos única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
¿Recuerdas cuando el profeta lo dijo en el Antiguo Testamento? No te voy a decir quién fue el profeta, pero él dijo, aunque la higuera no florezca, ni las vides den su fruto, con todo, ¿yo qué? Me regocijaré en el Señor y esperaré en el Señor. Ese es el punto, mamá. Tenemos que esperar con paciencia. Quiero que me acompañes a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, cómo el apóstol Pablo, de manera maravillosa, lo plasmó, porque Pablo realmente deja ver la comprensión de él en cuanto a lo que Dios le había dado. Y observa el versículo 16, sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¡Wow! Ponle como el supermercado allí. ¡Wow! No sé si no te impacta ese texto. Obsérvalo. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, dice el apóstol Pablo, como el primero, Jesucristo demostrara. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué demostrara? Toda su paciencia. Como un ejemplo. ¿Para qué? Para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y si te devuelves un poquito más y llegas a Colosenses capítulo 1, versículo 11, observa lo que Pablo dice escribiéndole a la iglesia de Colosas. Capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, es decir, la de Cristo, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. La paciencia no es la que nosotros entendemos que nos toca por obligación. Como explicaba yo en la clase de esta mañana, no es la paciencia donde le toca a uno, haga la fila para entrar al banco, haga la fila para entrar al restaurante, haga la fila para que en la EPS lo atiendan. Y es como 15 turnos adelante, 78 turnos, y uno es como... Estos aparaticos allá en esos lugares, toda la gente, usted entra y todas las son. Y suena el y miran el turno y siguen. Tratando de aguardar este tipo de paciencia. Pero esa es una paciencia obligada. La paciencia de la que nos está hablando acá la Escritura no es una paciencia obligada, sino es una paciencia voluntaria que nace del corazón. Ese es el punto. Y por eso él dice, fortalecidos con todo poder según su potencia, la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. La paciencia con gozo. Oye, ¿cómo vas? Bueno, ¿qué ha habido? ¿Han cambiado las cosas? No. ¿Mejoraron? No. Y entonces, todo bien. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora observa ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Revestidos, mira el término que Pablo utiliza acá. Revestidos entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¡Wow! Es una parte del creyente, la paciencia. Pero cuando yo me quiero morir, no. Ven ya, Señor, o llévame. Ya en esta tierra no tengo nada que hacer. ¡Wow! Usted es el que le está ordenando, usted es el que le está ordenando a Dios que ya es hora, que su tiempo aquí terminó. No. Yo les digo, uy Señor, permíteme entender, como lo dijo Moisés en el Salmo 90, permíteme entender los tiempos en esta tierra. Que yo los pueda entender. ¿Cuántos años me vas a dar? No tengo ni idea. No he llegado a los 57, estoy próximo, entonces déjame saber. O si son más después. Entonces hacer las cosas como tú quieres. Cuando los cristianos realmente anticipan el día de Dios, que para ellos significa bendición eterna, deben recordar el día del Señor. ¿Por qué? Porque
Va a ser el día de bendición, va a ser el día en que todo nuestro cuerpo ya no va a tener dolor, ya no va a haber tristeza, no va a haber angustia, no va a haber la sensación de tenemos que estar buscando y cómo vivimos en este mundo y todo. Pero también debemos recordar que para los que no recibieron al Señor, para los que no aceptaron a Cristo, para estos perdidos, también significa un castigo eterno. Es decir, yo me gozo en esa gloria eterna. Pero cuando veo a los seres que amo a mi alrededor y sé que no tienen a Cristo en su corazón, estoy sufriendo por dentro a la vez, porque sé del castigo eterno que les espera. Y con eso en mente, realmente debo entrar en la oportunidad de la actual paciencia de Dios, de saber que únicamente lo que tiene que hacer realmente es que haya un celo evangelizador, es decir, un deseo por hablar la palabra del Señor, por anunciarle a otros el Evangelio. A mí me parece duro, iglesia, que nosotros nos paramos con personas en nuestros trabajos, sabemos que son no creyentes, que son perversos, que están muertos en sus delitos y pecados, y sin embargo, ¿sabe qué? No decimos nada, no hablamos nada, no nos atrevemos. Como lo he mencionado en otras ocasiones, no esperan realmente. No queremos, la gente no sabe que nosotros somos creyentes. De pronto por ciertas actitudes nos relacionan con algún tipo de secta o grupo religioso, que lo único que hace es prohibir, pero no hablamos de su condición caída ni nada de ello. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo en Filipenses 2:15? Lo he leído 2 veces, en una tercera, que nosotros debemos vivir de manera irreprensible en medio de una generación perversa, que debemos vivir sin tacha. En Colosenses, el capítulo 4, versículo 6, si tú lo observas, y quiero que vayas allá, quisiera que abrieras tu Biblia y miraras ese texto. En Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis, cómo debéis responder. ¿A quién? A cada persona. Pedro enfatiza lo que quiere decir por medio de la repetición. Siempre le estuvo repitiendo, ¿sí? Y sabe que una vez más piensa que el argumento de los falsos maestros que se burlan del regreso de Cristo y del día del juicio, realmente debía ser lo contrario en cada creyente, y es tener presente el regreso de Cristo. Es decir, mi Señor llega a cualquier momento, mi Señor viene a cualquier momento. Y entonces Pedro lo que hace es que exhorta a sus lectores a poner su mente en acción y pensar realmente, seriamente, valga la redundancia, a pensar seriamente en la razón de la demora. Mi Señor no ha venido, es porque todavía hay personas que no conocen del Evangelio, pero que aquí entre los inconversos hay personas que son escogidos de Dios. Yo debo hablar, y créame, y lo voy a hablar en primera persona. Yo le hablo a las personas y me duele, se me desgarra el corazón, porque parecen piedras, parecen muros, parecen columnas, no reaccionan, no pasa nada, y yo como que digo, no, yo o no sé presentar el Evangelio, o realmente no sé, algo estoy haciendo mal. No, mi amado, ¿quién va a reaccionar? El que Dios escogió desde el pasado eterno. Pero yo tengo que hablar. Quiere realmente Pedro que entiendan el propósito de la paciencia que Dios muestra, ¿sí?
Y lo que tenemos que ver aquí es que para Pedro la razón es evidente. ¿Cuál es la razón evidente? Observa el texto ahí en el versículo que estamos estudiando, el versículo 15, observa la razón. ¿Sí? ¿Cuál es? Que el Señor, la paciencia de nuestro Señor significa salvación. La paciencia del Señor significa salvación. Y esto nos conecta con el punto número 3, el último punto. Esperar en la palabra con firmeza y adoración. Versículos 16 al 18. Esperar en la palabra con firmeza y en adoración. Observa. Asimismo, en todas sus cartas, bueno, voy a tomarlo desde el versículo 15, su parte B, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas habla de ellas, de esto. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está mencionando Pedro a Pablo? De que habla de que el Señor iba a venir, de que había que tener paciencia, de que hay que esperar realmente y de que hay que vivir sin mancha e irreprensibilidad. Es de lo mismo. Entonces Pedro está diciendo, asimismo en todas sus cartas hablan en ellas de esto, ya lo mencioné, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Qué tremendo. Pero deja ver, como creyentes necesitamos esperar en la palabra. Si la palabra no está en tu corazón, tú no tienes esperanza. No puedes esperar en la promesa. No puedes esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque no eres capaz de esperar en la palabra, es decir, lo que la palabra declara. Por eso la gente a veces, háblame otra vez, dime algo. Ay, usted habla tan bonito, tan bonito, tan bonito, y la gente va y no habla. Pero eso son como palabras que se lleva el viento. Pero sabes una cosa, necesitas la escritura, la necesitas. ¿Por qué? Porque como creyentes necesitamos esperar en la palabra, esperando con firmeza. Observa que le habla de firmeza, con seguridad, de tal manera que no bajemos la guardia. Observa el versículo 17, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Como cuando yo estaba en el ejército y el oficial decía, ¡en guardia! Digo, ahí decía, no sé. Teníamos que reaccionar de esa manera. Si nosotros no reaccionábamos de esa manera, nos castigaban. Pero nos cogían así de imprevisto. El guardia, y uno era ¡ya! Y eso, en 100 hombres, en 200 hombres, eso es un grito fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso significa como si se dijera ataque. Es una reacción a lo que está llevando acá. Y que nos dice, estad en guardia. Estad en guardia. Sí, claro. Pedro les escribió a ellos esta segunda carta porque era necesario que ellos estuvieran recordando, recuerda, teniendo presente eso que estaba pasando y lo que estaba por venir. Para muchas personas, exposiciones como un libro de estos, como que, ¿sabes una cosa? Rendir cuentas, que lo acabé de mencionar hace un rato. Tú en la rendición de cuentas a tu otro hermano, lo llamas no para, hola, ¿cómo vas? ¿Y dormiste bien? ¿Y el trabajo qué tal? No, es para decirle, oye, ¿qué entendiste de la enseñanza del domingo? ¿Hubo algo que Dios te exhortó? ¿Encontraste un mandato en la enseñanza? ¿Tienes algo que abandonar? ¿Cómo vas con tu lectura bíblica? ¿Cómo vas con tu tiempo de oración? Ese es el punto. De la misma manera, la otra persona debe decirle, gracias, Juan. Ahora Juan me pregunta a mí, y David, ¿y tú cómo vas? El problema es que yo no sé si lo ven a uno muy espiritual, a mí nunca me preguntan. Yo llamo, pero a mí no me llaman. Tremendo. A mí me sorprende cómo encuentro que las personas
se buscaron como los más feeling, o sea, donde nos hagamos pasito, mi partner, mi parcero. Necesitas alguien que te exhorte. Necesitas alguien que te esté preguntando y te esté pidiendo cuentas y que tú delante del Señor le digas, no he leído la Escritura, tengo problemas con la oración, tengo problemas con el estudio de la palabra. Y que como bien lo he mencionado con otras ocasiones con Juan, cuando nos hablamos, oye, ahora veo un cambio, has reaccionado. Qué rico encontrar personas así. Y no simplemente donde han pasado 2 meses. ¿Y cómo vas? Igual. No hay ningún cambio. No, ahí no te sirve. Y si no te sirve el compañero, cámbialo con todo amor, no hay problema. Mi amado, tú y yo no nos entendimos, voy a buscar otro. La verdad. No hemos podido alinearnos ahí. ¿Por qué? Porque mira, este es un hombre que nos está hablando de eso y nos está diciendo precisamente, amados, mira ese corazón de Pedro, pastora, ese corazón de Pedro como pastor. Mira el versículo 17, por tanto, amados. Mira el versículo 14, por tanto, amados. Mira el versículo 1, el capítulo 3, por tanto, amados. Siempre les está hablando, amados, amados, amados. Qué amor, pero qué firmeza la que le está dando. Y entonces, ¿qué? Bueno, ahí es donde está el punto que nosotros tenemos que mirar. Les está exhortando a estar en guardia. Y observa que dice, estad en guardia. Ese estar, la condición de permanencia, siempre, como cuando Pablo dice, vigilantes, despiertos, avivados. ¡Wow! En el ejército, en la milicia le dicen a uno, el soldado duerme con un ojo cerrado y con el otro abierto. Y uno era como, eso es mentira, no es posibilidad. Sin embargo, es sorprendente. Si usted mira a un piloto del ejército de helicópteros o de piloto de guerra, ellos son tan adiestrados de una manera tan impresionante que ellos usan un visor. Y el visor tiene que estar centrado en el objetivo que ellos están mirando, pero con este ojo están ¿qué? Conduciendo el helicóptero. A mí eso me sorprendió cuando leí. Con un ojo tienen el visor nocturno y el punto donde están ellos, donde van a hacer el tiro, pero con este ojo están manejando el helicóptero. Y yo no creía que eso fuera posible en un ser humano, pero esa es la formación. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que, aunque decimos que estamos ocupados en nuestros quehaceres diarios, a la vez estamos centrados y mirando siempre la Escritura. Mi amado, ese es el punto. Cada creyente tiene la responsabilidad de estar atento, a mantenerse en la palabra activamente y de rogar al Señor que por medio de su Santo Espíritu esté llevando una vida acorde a la palabra de justicia y de santidad. Mi amado, permítame decirles, no se puede ignorar la Escritura. No hay manera de que tú creas que eres un cristiano cuando ignoras la Escritura. Pensar que es posible vivir como Dios manda sin tener el conocimiento correcto de la Escritura. No hay manera. Porque esta es la palabra que nos limpia. Esta es la palabra que nos santifica. Esta es la palabra que nos lee a nosotros y que nos desnuda completamente para ver nuestra condición. De lo contrario, en algún momento, por tu condición caída y pecaminosa y los vestigios que arrastras, de alguna manera, si eres creyente, vas a olvidar en algún momento lo pecador que eres. Y no vas a tener necesidad de orar. Pero Pedro está haciendo la advertencia ahí en el versículo 17. Observa, él dice, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos. ¡Wow! De hombres libertinos. Sí, se está refiriendo al versículo 14 del capítulo 2. Observa cuando dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. ¡Wow! ¿Sabes una cosa?
Yo he visto en mi vida de piedad hombres que se creyeron muy firmes, hombres que creyeron que no iban a caer y lastimosamente cayeron. Que como bien nos dice la Escritura en 1 Corintios 10:12, el que crea que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Por qué? Observa que Pedro lo dice de esta manera: arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza. ¿Sabe qué? Él está hablando de una posición. Y no está hablando de la salvación. Acá no está hablando de salvación ni que se pierde. Alguien puede tomar este texto y tratar de afirmar de que sí, entonces se pierde la salvación. No, está diciendo, es que tú y yo como creyentes podemos también, si nos descuidamos, ser arrastrados por Satanás en el engaño y caer. Ahora, puede que no nos perdamos en algún momento, volvamos a pensarnos, pero podemos caer. En el seminario del maestro he oído muchos testimonios de hombres de Dios, hombres con conocimiento en la Escritura, pero que en algún momento en sus vidas cayeron en pecado. No voy a nombrarlos, algunos no los conocerá usted, pero si esos hombres que tenían el conocimiento cayeron, usted y yo podemos estar en la misma situación. Y Pedro llama a esos hombres libertinos, a los que engañan me refiero, hombres sin principios morales que llevan vidas de pecado en todas sus expresiones. Son aquellos como los que él mencionó, que en el tiempo de Noé eran perversos y vivían, en el tiempo de Lot, cuando Sodoma y Gomorra, es decir, sin principios, afeminados y todo lo que nos describe la Escritura. Pedro al final en realidad sabía, por su propia amarga experiencia que vivió con Satanás, de que verdaderamente, escúchalo bien, porque voy hacia el final, Satanás ataca a los que se creen seguros. A los que creen que están seguros, los ataca Satanás. Si usted recuerda, Pedro fue atacado por Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro le había dicho al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Mateo 26:33. Pero sin embargo, pocas horas después, ¿qué pasó? Terminó negando 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el mismo Señor Jesucristo explicó que Satanás había pedido zarandear a los discípulos, como el trigo, entre ellos Pedro, pero que el Señor había orado por Pedro para que su fe ¿qué? No faltase. ¿Sabe una cosa? ¿No le es gran consuelo saber a usted que en este mismo momento nuestro Señor Jesucristo está orando por usted y por mí como creyente? ¡Qué gran consuelo! También recibimos un consuelo adicional de este discurso escatológico de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo que vendrán falsos cristos y falsos profetas para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Mateo 24:24. Es decir, hay engañadores, hay falsos profetas, hay falsos maestros, tratando de engañar si fuese posible. O sea que no es posible que un escogido del Señor sea engañado, porque la salvación no es de nosotros, la salvación es del Señor. Entonces, tenemos que pensar un poco, mis amados, que la vida del creyente debe ser llevada de tal manera que refleje la piedad que manifiesta tener. Escúchalo bien, y si estás anotando, anota ese principio. La vida de cada creyente debe ser llevada de tal manera que refleje la piedad que manifiesta tener. Cierro con esto, mi amado, el versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amado, sin conocer, no es sin escuchar, sino sin conocer a Jesucristo es imposible llegar a tener la entrada en el reino de los cielos. Observa el versículo 11 del capítulo 1. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el versículo 20 del mismo capítulo, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Es decir, necesitamos la Escritura, necesitamos tener la Escritura en nuestras manos, necesitamos tener la Escritura en nuestra mente, necesitamos tener la Escritura en nuestro corazón. Porque la Escritura Dios nos la ha entregado para que creyendo en ella nosotros podamos esperar con paciencia, esperar en la promesa que Dios ha hecho y esperar en la palabra, lo que la palabra escrita nos ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Señor, tu palabra es verdad. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es la que nos insta a vivir de manera justa, santa y piadosa. Te rogamos, te pedimos, Señor, que bajo la dirección de tu Santo Espíritu nosotros seamos hombres y mujeres que vivimos hoy con nuestra mirada en el futuro, aguardando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como si Él viniese hoy, Señor. Y que mientras tanto nosotros adoremos tu nombre, te exaltemos y te glorifiquemos en Cristo Jesús. Amén.